Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. El gobierno de Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, canceló recientemente la personalidad jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales, un hecho que se suma a una larga serie de medidas represivas para silenciar toda oposición o protesta al interior de ese país. Para hablar de ello, de la deriva autoritaria de Daniel Ortega y de las acciones de la oposición a ese régimen, nos acompañan hoy dos dirigentes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Mónica Baltodano y Julio López. Mónica, Julio, bienvenidos a esta Escala en París. Un gusto tenerlos con nosotros. Gracias, buen día. Muchísimas gracias. Permítame hacer una breve presentación de ambos. Mónica, usted, tras la victoria del Frente Sandinista de 1979, fue viceministra de la presidencia de Nicaragua entre 1982 y 1999. Fue una de las 3 mujeres que eran comandantes del Frente Sandinista. Fue exdiputada y en 2021 decidió abandonar Nicaragua por las medidas represivas y el hostigamiento del gobierno del señor Ortega. Julio López, usted fue también dirigente de la guerrilla nicaragüense en su momento, fue responsable de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional y, claro, participó en la llamada ofensiva final de 1979. Decíamos, la situación en Nicaragua ha ido empeorando desde hace un tiempo para acá. Mónica, yo quisiera preguntarle, ¿cómo define hoy lo que está pasando en Nicaragua? ¿Cuál es la situación del país, de manera resumida? Vivimos bajo una dictadura totalmente represiva, no solamente absolutista, diría yo, porque controla totalmente todos los poderes del Estado y ha suspendido de manera absoluta todos los derechos de los nicaragüenses, de información, de prensa, de organización, de movilización, de asociación, e incluso ha llegado hasta prohibir actividades religiosas. Así que el régimen que se ha implantado en Nicaragua es una dictadura atroz que en algunos, de alguna manera, sus rasgos son peores que los de la dictadura de Somoza a la que combatimos en los años 70. Julio, ustedes están realizando una gira por Europa precisamente para dar a conocer la situación que se vive hoy en día en Nicaragua. Para que nuestro público lo entienda, hay que decir que desde 2018, es decir, cuando hubo las protestas del 2018 y hasta ahora, el gobierno ha anulado la personalidad jurídica de más de 3.500 organizaciones civiles. ¿Qué representa esto concretamente? Bueno, yo creo que esto ha conducido a crear una situación absolutamente inédita, diría yo, en América Latina. Nicaragua, desafortunadamente, se ha convertido en un país en donde la ciudadanía existe solo si sos fiel a Daniel Ortega. No existe ninguna posibilidad de existencia política del ciudadano al margen del poder de Daniel y Rosario. Todos los derechos, todas las posibilidades de existencia civil, social, política, nada de eso existe fuera del ámbito de control de Daniel y Rosario. Es una situación absolutamente inusual, sin precedente. Yo diría, no conocemos una situación en América Latina en donde la condición de existencia política de un ciudadano sea el ser fiel al poder en curso. Mónica Baltodano, una encuesta que ha sido publicada recientemente señala que 80% de los nicaragüenses tienen miedo de expresar su punto de vista, que más del 50% de la gente que habita en Nicaragua quisiera salir de Nicaragua. Un dato que ha llamado mi atención es que después de las movilizaciones y la represión del 2018, se dice que más de 750,000 nicaragüenses abandonaron el país. Sí, datos completamente ajustados a la realidad, porque efectivamente la represión, el ambiente asfixiante que se vive en Nicaragua hace que la gente desee salir del país. En Nicaragua hay miles de nicaragüenses que no se atreven a ir al aeropuerto porque les pueden retener su pasaporte, pero también hay miles que sin haber sido desnacionalizados, como en nuestro caso, no pueden ingresar al país.
las familias de quienes piensan o pensamos diferentes son también sometidos a procesos represivos, pero además eso ha llevado a una situación económica muy grave que hace que los nicaragüenses no encuentren oportunidad de trabajo digno. Hay un crecimiento enorme de la pobreza, un deterioro de la educación, un deterioro de los salarios. Y como no hay ninguna posibilidad de protestar, no hay organizaciones sindicales, gremiales que puedan defender los intereses de los nicaragüenses, entonces la gente prefiere salir de Nicaragua para tratar de enviar alguna ayuda al resto de la familia que se queda. De manera que el principal producto de Nicaragua está conformado por las remesas que envían los nicaragüenses. Justamente eso le iba yo a preguntar, porque es una situación bastante paradójica. Es la gente que sale por motivos de la represión, estos 750,000, y al mismo tiempo, según datos oficiales, el año pasado, 2023, el gobierno Nicaragua recibió más de 4.200 millones de dólares de las remesas. Es casi el 30% del Producto Interno Bruto, que hace que la economía se mantenga más o menos estable. Así es mucho más que la suma de todas las exportaciones. Y eso es contradictorio, pero a la vez es inevitable, porque lo que ocurre es que la gente necesita comer. Ese dinero no llega allá para lujos, no llega allá para excesos, llega para que la gente pueda completar el día a día, su comida, los pagos básicos, y por eso resulta verdaderamente contradictorio. Pero es el resultado de un régimen que cierra todos los espacios, pero que además ha afectado radicalmente la situación económica de la mayoría de los nicaragüenses. Julio López, Mónica lo señalaba, una de las medidas de represivas a las que ha recurrido el gobierno nicaragüense es precisamente privar de nacionalidad a muchos ciudadanos, a gente de la oposición notablemente. El año pasado fueron 316 personas que fueron despojadas precisamente de esa nacionalidad. Recientemente el presidente Ortega dijo que justificaba esta medida porque eran vendepatrias. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Qué implica ser desposeído de la nacionalidad, ser apátrida? Bueno, la verdad es que para nosotros, obviamente, pues que nos causa un profundo malestar, pues ser despojado de tu ciudadanía, de tus bienes, de tu nombre, hasta de tu pensión de jubilación, te la confiscaron. Obviamente son medidas brutales, pero la verdad de las cosas es que a nosotros en cierto sentido también nos da cierta risa, porque Ortega no tiene ninguna autoridad para decirme a mí que no soy nicaragüense. Ortega no es nadie, y Rosario muchísimo menos, para decir que Mónica, que yo y los 300 y pico dejamos de ser nicaragüenses. Nosotros somos seguramente más nicaragüenses que Ortega y más nicaragüenses que Murillo, porque somos más leales a los intereses del país, a los intereses de la patria, a los intereses de los pobres, a los intereses de los desposeídos. De manera que quiero decir que realmente nosotros no estamos aquí para denunciar a Ortega o quejarnos de Ortega. Andamos aquí en Europa para decirle a la gente, hay esperanza, hay posibilidades, las cosas van a cambiar y tendremos seguramente no muy lejano una Nicaragua mucho mejor y verdaderamente democrática. Pero justamente a esta perspectiva de que tendremos una Nicaragua mejor, recordemos, el presidente Ortega la última vez que se eligió fue en 2021, hubo una gran abstención, pero es la cuarta vez que se elige de manera consecutiva desde el 2007. Está en el gobierno. Las próximas elecciones tendrán lugar en el 2026, si mis datos no fallan. Pero, ¿cuál es la perspectiva hoy, políticamente hablando, en Nicaragua, Mónica? Después de que desterraron a 222 presos políticos, dentro de los cuales estaban todos los que aspiraban a candidatura presidencial en el 2021. Fueron 7 detenidos. Y 7 detenidos, pero además más de 40 líderes de distintas organizaciones, no solo políticas, sino sociales, campesinos, estudiantes, etcétera. Hay un proceso de reorganización con una parte de esos 222 desterrados con los que ya estábamos en condición de exilio desde esos tiempos, pero también hay una claridad de que para poder reorganizar la resistencia cívica y pacífica, esta vez estamos apostando a una lucha no violenta, tenemos que ser capaces de construir vínculos y rehacer
el tendido social que ha sido pulverizado por todas las medidas represivas del régimen dentro del país. Porque aunque habemos figuras fuera de Nicaragua, de la oposición, la verdadera y masiva oposición sigue estando dentro del país. Ese 70% que repudia a Daniel Ortega, según las encuestas, está en el país, y el desafío es, al igual que han hecho otros pueblos que se han enfrentado a dictaduras como la de Ortega, es la de articular y organizar adentro y articular y organizar afuera. Y nosotros estamos trabajando en eso, y una de nuestras tareas en estas giras que hacemos en Europa o en otros países es el de decir que esa oposición es plural, que hay fuerzas con pensamientos ideológicos distintos, que nosotros representamos un contingente que viene de la lucha contra Somoza, que viene de la revolución, que seguimos teniendo los mismos sueños democráticos, transformadores y de justicia social, pero que tenemos que ser capaces de construir un frente unido con todas las expresiones de la oposición, y que tenemos que ser capaces de articularnos con todas las fuerzas que todavía quedan en Nicaragua, y en eso creemos que hay muchas cosas que hacer, mucha solidaridad que recibir, mucho respaldo que dar a esa lucha. No estamos nada más apostando a los organismos internacionales o a los gobiernos. Estamos reanimando la solidaridad que históricamente fue clave, no solo en la lucha contra la dictadura, sino en los años de la revolución. Y por eso hemos visitado también ciudades hermanas, cooperación descentralizada, comités de solidaridad que se han organizado en todos estos países, porque creemos que hay que mantener vivo el caso de Nicaragua y la solidaridad internacional. De una manera muy breve, porque el tiempo se nos va, Julio López, ¿cuál sería su mensaje a la gente acá en Europa con respecto a ese proceso de reconstrucción de lo que se trata en Nicaragua? De manera breve. Si muy brevemente a Europa, y también para Daniel Ortega. En la base de sustentación actual de Daniel Ortega en el ejército, en la policía, en las estructuras del Estado, es importante que él esté claro y que estén también claros en Europa y en otras partes que somos miles los sandinistas no orteguistas, y ya llegará el momento en que tanto del ejército, de la policía y de las estructuras estatales estas voces se harán sentir. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Mónica Baltodano, a Julio López, dirigentes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, su presencia en esta escala en París. Gracias por habernos acompañado. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.